En el centro de los Estados Unidos, bajo las llanuras agrícolas que alimentan a gran parte del país y sostienen un vasto sector de la economía global, se está gestando un colapso estructural de proporciones masivas. No se trata de un desastre natural impredecible, sino de un fallo sistémico programado matemáticamente hace más de 6 décadas. En el estado de Kansas, la infraestructura hídrica subterránea que sostiene la producción de alimentos está fallando irremediablemente. Los datos más recientes y conservadores indican que en zonas críticas como el condado de Wichita, el nivel hidrológico del acuífero Ogallala ha caído un 73% desde que comenzaron los registros oficiales. Las proyecciones técnicas actuales otorgan a esta región apenas 41 años de viabilidad antes del agotamiento total de sus reservas utilizables. Este déficit no es una simple sequía cíclica, es el resultado directo de una mala gestión legislativa y un error de cálculo en la concesión de permisos de riego durante la década de 1960. Hoy, esta negligencia administrativa amenaza directamente $34.700 millones en producción agrícola anual, sin que exista actualmente ninguna infraestructura de contingencia capaz de reemplazar el suministro de agua. El sistema está diseñado para fallar, y los consumidores están a punto de absorber el impacto económico de esta inacción. Para comprender la magnitud de este fallo estructural, es necesario analizar cómo funciona el acuífero Ogallala y cómo el gobierno federal y estatal estructuraron su explotación económica. El acuífero Ogallala es una inmensa formación geológica subterránea de arena, grava y arcilla que retiene agua, extendiéndose desde Dakota del Sur hasta el norte de Texas. Esta agua no fluye en ríos subterráneos rápidos, sino que se encuentra atrapada en los poros de la roca y la tierra, acumulada allí durante el derretimiento de los glaciares hace decenas de miles de años. En términos técnicos, se clasifica como agua fósil. Esto significa que su tasa de recarga natural a través de la lluvia es microscópica, a menudo medida en fracciones de milímetro al año en las zonas más secas de Kansas. En términos prácticos, el agua que se extrae del Ogallala no se renueva a escala de tiempo humana. Es un recurso estrictamente finito, similar a un yacimiento de petróleo o una mina de carbón. El desarrollo económico del medio oeste estadounidense se construyó sobre la presunción errónea de que este recurso era inagotable. Tras la Segunda Guerra Mundial, la introducción de la tecnología de riego de pivote central transformó radicalmente la agricultura de la región. Estos sistemas, que consisten en enormes brazos mecánicos que giran distribuyendo agua a alta presión, permitieron a los productores agrícolas cultivar variedades de alto rendimiento, como el maíz, en tierras que naturalmente solo soportaban pastos secos. El gobierno federal subsidió fuertemente esta expansión a través de políticas de apoyo a la producción, mientras que las autoridades estatales de Kansas fomentaron activamente la perforación de pozos profundos para maximizar la base tributaria y el desarrollo económico local. El sistema financiero también se estructuró alrededor de esta ilusión hídrica. Los bancos locales y regionales comenzaron a emitir préstamos agrícolas basando el valor de la tierra en su capacidad de riego. Una hectárea de tierra con un pozo activo y acceso al agua del acuífero valía exponencialmente más que una hectárea de tierra de secano. Toda la economía municipal, desde la financiación de las escuelas públicas hasta el mantenimiento de las carreteras y los hospitales locales, pasó a depender de los impuestos a la propiedad generados por estas tierras irrigadas de alto valor. El mecanismo exacto del colapso actual se originó en las oficinas de planificación estatal durante los primeros años de la década de 1960. En ese momento, el estado de Kansas necesitaba regular la explosión en la perforación de pozos y formalizar los derechos de agua. Adoptaron un sistema legal conocido como la doctrina de apropiación previa, que dicta que el primero en usar el agua tiene el derecho prioritario sobre ella. Sin embargo, el error fatal no fue el marco legal en sí, sino los modelos matemáticos que los hidrólogos y reguladores estatales utilizaron para emitir los permisos de extracción. La administración estatal calculó mal de manera catastrófica la capacidad de recarga natural del acuífero y sobreestimó el volumen total de agua disponible económicamente. Las agencias estatales emitieron miles de permisos de derechos de agua autorizando a los productores a extraer volúmenes específicos anuales. Los planificadores de 1960 asumieron que las tasas de extracción eventuales alcanzarían un equilibrio con la recarga natural, o al menos, que el agotamiento tomaría siglos. Estas fórmulas matemáticas ignoraron datos geológicos cruciales sobre la impermeabilidad del suelo en la superficie y no anticiparon la agresividad con la que los cultivos de alta demanda hídrica drenarían las reservas. El Estado legalizó y garantizó en papel mucha más agua de la que físicamente existía en el subsuelo.
Cuando los ingenieros modernos y los geólogos revisaron estos modelos en décadas posteriores, descubrieron que el Estado había autorizado tasas de bombeo que cedían la recarga natural en factores de 10:1. Y en algunas áreas severas, de 50:1. A pesar de que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de este déficit matemático ya en la década de 1980, el sistema político se encontró paralizado. El fallo sistémico se profundizó debido a la inercia legislativa. Revocar o reducir drásticamente los permisos de agua emitidos legalmente en los años 60 habría provocado la quiebra inmediata de miles de operaciones agrícolas y colapsado los bancos regionales que tenían esas tierras. Como garantía de préstamos, los legisladores estatales eligieron la ruta de menor resistencia política, permitiendo que la extracción continuara bajo los parámetros defectuosos originales. El resultado de esta parálisis política es el agotamiento físico que hoy documentan los pozos de monitoreo. El caso del condado de Wichita en Kansas ilustra perfectamente la gravedad de la situación. Los datos oficiales confirman que el 73% del espesor saturado del acuífero en esta área ya ha desaparecido. La mecánica de este agotamiento tiene consecuencias físicas directas sobre la infraestructura. A medida que el agua disminuye, la capa freática desciende. Los productores agrícolas se ven obligados a apagar las bombas antiguas y financiar la perforación de pozos mucho más profundos, cruzando capas de roca sedimentaria más duras y costosas de penetrar. Muchos de estos nuevos pozos extraen agua de calidad inferior, frecuentemente mezclada con altos niveles de salinidad natural y minerales pesados depositados en el fondo del estrato geológico. El agua que alguna vez estuvo a 10 metros de la superficie ahora debe ser extraída desde profundidades superiores a los 100 metros en ciertas áreas. Esta alteración en la dinámica de bombeo desencadena un efecto dominó masivo sobre la economía y la infraestructura energética. La física básica establece que se requiere una cantidad exponencialmente mayor de energía para elevar agua a medida que aumenta la profundidad. Hace 30 años, las bombas podían funcionar con electricidad barata o motores diésel pequeños. Hoy en día, los sistemas requieren motores industriales masivos alimentados por gas natural o conexiones a la red eléctrica de alta tensión. Esto pone una presión extrema sobre la red eléctrica regional durante los meses de verano, precisamente cuando la demanda de aire acondicionado en las ciudades coincide con la demanda máxima de riego en el campo. Los costos operativos de los productores agrícolas se han disparado. La extracción de agua ha pasado de ser un costo incidental a convertirse en uno de los gastos más altos de la operación agrícola, superando en muchos casos el costo de los fertilizantes o las semillas. El impacto de este fallo estructural no se limita a los campos de Kansas, sino que se infiltra directamente en la macroeconomía y en el costo de vida de los ciudadanos a nivel nacional e internacional. El sector agrícola de esta región no produce alimentos menores, produce los componentes base del sistema alimentario industrial moderno. El maíz cultivado con el agua del Ogallala se destina principalmente a la alimentación del ganado bovino, porcino y avícola en enormes corrales de engorde distribuidos por el Medio Oeste. También es la materia prima fundamental para la producción de etanol, un aditivo obligatorio en la gasolina que consumen los vehículos comerciales y de pasajeros en todo el país. La amenaza a $34.700 millones en producción agrícola significa una amenaza directa a la estabilidad de los precios al consumidor. Cuando los pozos finalmente se secan o cuando el costo energético de bombear el agua supera el valor de mercado del cultivo, el productor se ve forzado a abandonar el maíz. La transición obligatoria es hacia cultivos de secano, como el trigo de invierno o el sorgo, que requieren mucho menos agua pero generan un rendimiento económico drásticamente menor por hectárea. Al reducirse la oferta de maíz local, la industria cárnica debe importar granos de otras regiones a costos logísticos significativamente mayores. Estos costos adicionales de transporte y producción no son absorbidos por las corporaciones cárnicas, sino que se transfieren directamente al consumidor en las estanterías de los supermercados. La inflación alimentaria que los ciudadanos experimentan, el aumento en el precio de la carne de res, la leche y los productos avícolas, está intrínsecamente ligada al fracaso estructural de estos pozos subterráneos. Simultáneamente, el colapso del acuífero está provocando la muerte económica sistemática de las comunidades rurales. Cuando la tierra pierde su capacidad de riego, su valor fiscal se desploma. En los estados agrícolas, los presupuestos de los gobiernos de los condados dependen casi exclusivamente de los impuestos a la propiedad agrícola. Una caída del 50 o 60% en la valoración de la tierra significa un recorte proporcional e inmediato en la recaudación de impuestos. Esto se traduce en la incapacidad de financiar servicios públicos básicos. Los condados afectados se ven obligados a retrasar el mantenimiento de carreteras,
reducir los servicios de respuesta a emergencias médicas, recortar los presupuestos de los departamentos de bomberos locales y consolidar o cerrar escuelas públicas. La infraestructura civil colapsa en paralelo a la infraestructura hídrica. Las poblaciones locales migran hacia los centros urbanos en busca de empleo, dejando atrás pueblos económicamente inviables con una base poblacional envejecida y sin servicios esenciales. La realidad más alarmante frente a esta crisis es la ausencia absoluta de una infraestructura de contingencia. En el desarrollo de sistemas urbanos críticos, las regulaciones exigen redundancia. Si una planta de energía falla, la red puede importar electricidad de otros lugares. Si una línea de Internet se corta, el tráfico de datos se redirige. Sin embargo, no existe ninguna alternativa viable para reemplazar el volumen masivo de agua que proporciona el acuífero Ogallala. A lo largo de las décadas, diversas entidades políticas han propuesto la construcción de megaproyectos de ingeniería, como acueductos masivos para transportar agua desde los grandes lagos o desde la cuenca del río Mississippi hacia las altas llanuras del oeste. Todos estos proyectos han sido descartados en la fase de análisis inicial. Los estudios de viabilidad concluyen de manera unánime que el costo de capital para construir miles de kilómetros de tuberías de gran diámetro, sumado al costo energético perpetuo de bombear agua cuesta arriba contra la elevación natural del terreno, haría que el precio final del agua fuera económicamente prohibitivo para la agricultura. El costo de producir una mazorca de maíz superaría cualquier margen de beneficio posible. El gobierno estatal ha intentado implementar áreas de manejo local controlado, permitiendo a los productores agrícolas acordar reducciones voluntarias en el bombeo de agua en porcentajes pequeños, generalmente alrededor del 15 o 20%. Aunque estas medidas de conservación retrasan ligeramente el agotamiento absoluto, los modelos hidrológicos confirman que no resuelven el problema matemático subyacente. La extracción sigue superando abrumadoramente a la recarga. Son medidas paliativas aplicadas a un fallo terminal del sistema. Los 41 años de viabilidad que los datos estatales otorgan al condado de Wichita representan un límite físico estricto, no una estimación flexible. Es la fecha límite matemática en la que el agua remanente en la base geológica del acuífero será tan escasa y requerirá tanta energía para ser extraída que la agricultura industrial dejará de funcionar de forma repentina. Esta dependencia de infraestructuras invisibles y mal calculadas revela una vulnerabilidad profunda en la cadena de suministro nacional. El sistema fue diseñado priorizando el crecimiento económico rápido y la rentabilidad a corto plazo sobre la base de suposiciones matemáticas que los reguladores sabían que eran falsas o extremadamente optimistas. La falta de corrección durante las últimas 4 décadas demuestra una falla fundamental en la capacidad de la política pública para prevenir colapsos sistémicos predecibles. El gobierno ha permitido que un recurso esencial y finito se privatice a un ritmo insostenible para sostener un sector agroindustrial dependiente de altos volúmenes de agua. A medida que nos acercamos al final de la vida útil del acuífero, los costos de este fallo estructural comenzarán a manifestarse no solo en la desecación de los pozos en Kansas, sino en la inestabilidad de los mercados de materias primas a nivel global. La reducción de la oferta de granos básicos estadounidense afectará los precios de las exportaciones y la seguridad alimentaria en mercados dependientes. El costo de este error de cálculo de la década de 1960 ya no puede ser contenido a nivel local. La infraestructura está llegando exactamente al final de la línea matemática proyectada. La pregunta central que enfrentan ahora los legisladores, los analistas económicos y el público en general ya no es si el agua se agotará, sino cómo responderá la economía de la nación cuando los motores de las bombas finalmente succionen aire vacío y el pilar central de la producción alimentaria estadounidense se detenga por completo.